todos ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, escribe a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, les empieza a decir que no se preocuparan, porque el Jesús que prometió volver, Él volvería con poder y gloria. Alabado sea Dios. Y sabemos, hermanos, que más adelante Pablo en el versículo 16, capítulo 4, le dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque los tesalonicenses, hermanos, estaban preocupados si iba a haber resurrección o no iba a haber resurrección. Ellos creían, hermanos, que ya Jesucristo había venido y sus familiares no habían resucitado. Pero Pablo les empieza a decir: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos levantados. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si tú crees esa palabra, pero yo las creo. Alabado sea Dios. Jesús regresará, no lo tengamos por tardanza. Jesús, hermanos, en su palabra nos dice que cuando nadie lo espere, aparecerá el Hijo del Hombre. El hombre, el ser humano, el mundo entero, hermanos, hoy en día se ha olvidado que el Jesús que prometió hace más de 2000 años volver por una iglesia sin manchas y sin arrugas, ese, hermanos, ese Jesús que prometió volver, volverá. Pero la gente, hermanos, se ha olvidado que un día Jesús dijo: yo volveré por cada uno de ustedes, aquel que me haya sido fiel. Pero el hombre, hermano, se ha olvidado de lo que Jesús prometió y de lo que el apóstol Pablo habló a los tesalonicenses. Hoy es tiempo que nos levantemos como iglesia del Señor, hermano, anunciando y levantándonos, hermanos, y anunciando que Cristo está a la puerta. Hoy más que nunca, erigimos nuestras cabezas y mirar el cielo, que vuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. Porque el hombre se ha olvidado de su creador. El hombre se ha olvidado de aquel que lo formó. La mujer se ha olvidado de aquel que las creó. Y por eso el hombre día con día se deprava más, y día con día se olvida que Jesús regresará. Pero para eso Dios ha levantado una iglesia, no nombre, sino ha levantado una iglesia no solo en el área metropolitana, sino en el mundo entero, que le hable la verdad al amigo, que si no se arrepiente, lamentablemente no entrará al reino de los cielos. Pero si viene arrepentido delante de Dios y guarda su vida para la honra y su gloria, cuando esa trompeta suene, se levantará. ¿Cuánto bendicen a Dios? Pero que lamentablemente que aún la iglesia que nos llamamos cristianos se nos ha olvidado anunciar y alertar a la misma iglesia que nos preparemos, porque Cristo está en las puertas. Aún la iglesia se ha olvidado de eso. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses, estaban turbados. Hoy en día, hermanos, la gente está turbada. Uno dice: ¿será que volverá Jesús? ¿Será que eso fue una historia nada más? ¿O será que es verdad lo que dicen los evangélicos, los cristianos, los pentecostales, como les quieran llamar a los hijos de Dios? Pero somos lavados con la misma sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, hermanos, que el apóstol Pablo empieza a decirle a los tesalonicenses, y eso mismo yo le recalco en esta noche, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted y yo, hermanos, morimos, y si Cristo no ha venido, pero cuando
cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, donde usted lo entierre, donde usted lo sepulte, hermanos, esa sepultura se tendrá que abrir, porque el Rey de Reyes viene a recoger a su iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Pero la Biblia dice que cuando nadie lo espera aparecerá el Hijo del Hombre. Hoy en día el ser humano está enfocado en las modas. Hoy en día el ser humano está enfocado en los deleites de este mundo. Hoy en día el hombre está enfocado si viene el Papa a Estados Unidos. Hoy en día el hombre está afligido que aprueban leyes contra los propósitos de Dios. Pero como iglesia nosotros tenemos que afligirlo, pero ponerlos en cuenta delante de Dios. Porque la Biblia dice que como en los días de Noé se daban en casamiento, se casaban, bebían y comían, así será el día que el Hijo del Hombre volverá. ¿Cuánto será? Jesús regresará. No lo tengas por tardanza. Aún la iglesia hoy en día tenemos por tardanza la venida de Cristo, gloria a Dios, el rapto de la iglesia. Porque una cosa quiero aclarar hoy en esta hora. Nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros como iglesia esperamos el rapto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si usted confirma esa palabra. Amén, Pero amén. como iglesia, hermano, no esperamos la segunda venida de Cristo. Porque muchas veces aún la iglesia está dormida. Aún la iglesia, hermanos, está desubicada. Porque le dicen, ¿cuánto esperan la segunda venida de Cristo? Amén, dicen todos. Pero no. cuando la segunda venida de Cristo venga, yo voy a venir con él en las nubes. ¡Aleluya! Sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy la iglesia, hermanos, tenemos que levantarlo en estos últimos tiempos y erguido vuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. El amigo, en esta noche déjeme decirte que Cristo está a las puertas. Dice la Biblia, hoy yo toco a tu corazón, y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré en tu corazón. Sabemos, hermanos, que lo que Dios le interesa, hermano, es que el hombre sea salvo. Pero hoy en día le dice, no, hermano, usted venga como sea a la iglesia. Usted, lo que le interesa a Dios es el corazón. Pero la Biblia me dice que nosotros tenemos que presentar ante Dios cuerpo, alma y espíritu delante de la presencia de Dios. Pero el hombre y la mujer se han olvidado de que Cristo volverá, de que Jesús volverá. Pero nosotros como iglesia, en este siglo XXI que vivimos, donde las cosas, hermanos, cada día más, hermanos, cubren a la iglesia de Jesucristo, hermanos, donde hemos cambiado la sana doctrina por una doctrina, hermanos, adulterada, por una palabra adulterada. Pero gloria a Dios que todavía hay hombres y mujeres que se paran en la brecha y predican la palabra de Dios, la sana doctrina, y que dicen lo bueno, bueno, y lo malo, malo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sabemos, hermanos, que la venida de Cristo está cerca. Luego dijo Pablo en el versículo 17 del capítulo 4, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. En el aire, o sea, que el rapto de la iglesia, hermanos, Jesucristo no tocará tierra. Por eso no se le puede llamar segunda venida, porque ese es el rapto, porque Jesús no toca tierra. Pero cuando vuelva por segunda vez, dice que sus pies se sentarán en el monte de los olivos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y Dios, hermanos, empezará a reinar por 1000 años. Pero hoy es el tiempo. Si nosotros queremos volar y con Jesucristo en las nubes, tenemos que prepararlos, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Iglesia del Señor, despertemos, levantémonos predicando la palabra del Señor y decirle al amigo que Cristo lo ama y que Cristo los quiere perdonar de todos sus pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hoy en día, hermanos, la iglesia
se enfoque en otras cosas. Querer hacer los mejores en el área metropolitana. Hermanos, en el reino del Señor todos somos iguales. En el reino del Señor, sea pequeño o sea grande, sea bonito, hermano, gordito, flaquito, como sea, pero Dios te ve igual a ti y me ve igual a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque yo no pueda hablar, aunque usted pueda hablar, pero Dios los ve iguales, porque delante de Dios dice la Biblia que somos iguales. Ya no hay judío ni griego, sino que todos somos un solo cuerpo en la sangre de Jesús. Alabar a Dios. Entonces, hermano, Jesús regresará, no lo tengamos por tardanza. Ya no hay que jugar, hermano, lo que es el cristianismo, que hoy estoy aquí, mañana allá, que hoy estoy gozoso y mañana estoy triste. Ya no, hermanos, hay que vivir los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Los tiempos que vivimos ya no es de estar brazos cruzados, viendo, hermanos, que el infierno, segundo tras segundo, hermanos, se lleva a Satanás, se lleva las almas al infierno. Es tiempo, hermanos, que abramos nuestros brazos y empecemos a hacer algo para la obra del Señor. Predicarle a nuestro vecino, hablarle a nuestro amigo que Cristo lo ama y quiere perdonarlo, porque Él viene pronto por su iglesia que se ha guardado. Y déjeme decirle que esa iglesia es usted y yo. Si estamos preparados, escucharemos esa trompeta, y dice la Biblia que Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas tumbas tendrán que abrirse en el nombre de Jesús, porque no lo va a hablar el hombre, sino va a ser Dios. Pero todavía nosotros lo dudamos. ¿Será que al morir los levantaremos? Como estaban los tesalonicenses preocupados, y aún estamos dentro de la iglesia y no sabemos si vamos a ser salvos, sí o no. Tú y yo sabemos si somos salvos, si estamos bien delante de la presencia de Dios al sonar la trompeta. Si ahorita mismo sonara, nosotros lo levantamos, aquellos que estemos bien delante de la presencia de Dios. Como que se vuelan los amenes acá. Aleluya. Si no, ya vamos a poner a cantar el ministerio de alabanza otra vez, Sí, hermano, para que esto se vuelva a encender. Entonces, hermanos, sabemos que la iglesia de Dios tenemos que despertarlos en estos últimos tiempos. Las vigilias que se hacían en el 88, hermanos, o en el 80, vigilias que empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana, y todavía los hermanos no se querían ir. Sí. Y hermanos, hoy en día decimos, no, es que eso fue antes. Sí, ahora no. Pero hermanos, hemos declarado una generación antigua con un vino nuevo. Alabados a Dios, porque si combinamos, hermanos, hombres, hermanos, lo que estos hombres hacían en el tiempo de antes, déjeme decirles que veremos la presencia de Dios en los altares. ¿Cuántos alaban a Dios? Queremos avivamiento, hermanos, y la iglesia dormida en los laureles no se ha despertado. ¿Cómo, hermanos, cómo han sucedido los avivamientos en toda la historia de la Biblia? Dígame usted, ¿cómo han sucedido los avivamientos? ¿Qué tuvo que ser, hermanos, para que la iglesia primitiva tuvo que salir a expandirse, a predicar? ¿Qué es lo que tuvo que suceder? La persecución. Persecución. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este país de Estados Unidos? Persecución. Nosotros estamos viviendo, hermanos, como cuando Israel estaba en Egipto y se levantó, hermanos, el segundo faraón, no el que conoció ya a José, porque ese ya había muerto. Hermanos, los hombres que empezaron esta nación temían a Dios. Pero hoy los hombres, hermanos, que están gobernando esta nación están siendo dirigidos por Satanás. Sí, y se tendrá, hermanos, que levantar una persecución. No soy profeta ni hijo de profeta, pero en la Biblia ya pasaron estas cosas. El pueblo del Señor tendrá que ser removido. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hemos conformado estar en un solo lugar.
Empieza, hermanos, Dios para un avivamiento. Cada avivamiento que hubo, hermanos, la iglesia tuvo que ser perseguida. Pero sabemos, hermanos, que antes, hoy en estos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Antes, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo empiece, hermanos, a ser sacrificada, Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y nos afligimos con todo lo que vemos. Los afligimos, los angustiamos y decimos, wow, ¿qué es lo que está pasando? O lo que está sucediendo. Este joven que asesinó a 10 jóvenes en una universidad. Sabemos, hermanos, le preguntaba si era cristiano, se paraba y ahí le ponía un tiro en la frente. Hermanos,